5 guerreros empujan al hombre hacia la piedra de sacrificio. Él no grita, ya no puede. El miedo lo ha paralizado por completo. El sacerdote levanta el cuchillo de obsidiana hacia el cielo, y la multitud abajo, decenas de miles de personas, guarda un silencio absoluto. Un silencio que no nace de la reverencia, nace del terror. En el corazón de un lago, en medio de un valle rodeado de volcanes, existió una ciudad que no debería haber existido. Tenochtitlán, construida sobre el agua, sostenida por canales, más grande que Londres, más grande que París, más grande que cualquier ciudad de Europa en su momento. 3 millones de personas vivían bajo su sombra, y todos, absolutamente todos, vivían con miedo. Pero aquí está la pregunta que nadie se hace. ¿Qué pasa cuando construyes un imperio sobre el miedo? ¿Qué pasa cuando el arma que te dio el poder se convierte en la misma arma que te destruye? Porque eso es exactamente lo que ocurrió. Y la historia del Imperio Azteca no es la historia de una conquista española. Es la historia de un imperio que se suicidó a sí mismo, piedra por piedra, corazón por corazón. Los mexicas no llegaron al poder siendo los más fuertes, llegaron siendo los más despiadados. Durante décadas fueron nómadas, rechazados por todos, expulsados de cada territorio que intentaron habitar. Los llamaban los sin tierra, los parias de Mesoamérica. Nadie los quería. Nadie confiaba en ellos, y eso los marcó de una forma que cambiaría la historia del mundo. Porque cuando finalmente encontraron su lugar, ese islote miserable en medio del lago Texcoco, decidieron que nunca más serían los débiles. Y para garantizar eso, construyeron un sistema que convertía el miedo en la moneda más valiosa del mundo conocido. El sistema era simple pero brutal. Los mexicas no conquistaban territorios para colonizarlos. No mandaban gobernadores, no imponían su lengua, no construían caminos. Hacían algo mucho más eficiente y mucho más aterrador. Dejaban que los pueblos conquistados se gobernaran solos, pero a cambio de una sola cosa: tributos, pero no de oro, no de maíz, no de jade. El tributo más importante eran seres humanos. Los sacrificios no eran, para los mexicas, un acto de crueldad. Eran un acto de supervivencia cósmica. Creían, con una convicción absoluta, que el sol necesitaba ser alimentado con sangre humana para no apagarse. Era tan simple y tan terrible como eso. Pero hay algo que los libros de historia no te cuentan. ¿Cuántas personas murieron realmente? Y más importante aún, ¿qué les hizo eso a los pueblos que sobrevivieron? Había un número que circulaba entre los pueblos sometidos al imperio, un número que los padres les susurraban a sus hijos como advertencia. Un número tan grande que muchos historiadores todavía debaten si creerlo. En una sola ceremonia, en la inauguración del Templo Mayor de Tenochtitlán, los mexicas sacrificaron entre 10,000 y 80,000 personas en 4 días. 4 días. Los sacerdotes trabajaron sin descanso. Las escaleras de la pirámide estaban tan cubiertas de sangre que ya no se veía la piedra. El olor llegaba a kilómetros de distancia. Y los embajadores de los pueblos vecinos, los que habían sido invitados específicamente para presenciar la ceremonia, regresaron a sus territorios sin decir una sola palabra. No hacía falta. El mensaje era perfecto. El mensaje era: esto te espera si nos desafías. Pero para entender cómo llegaron los mexicas a ese nivel de poder, hay que entender a un solo hombre. Un hombre que la historia casi olvidó, pero que sin él el imperio azteca nunca habría existido. Su nombre era Tlacaelel, y fue, posiblemente, el estratega político más brillante y más frío que produjo el continente americano. Tlacaelel no era emperador. Nunca quiso serlo. Era algo más peligroso. Era el hombre detrás del trono, el consejero supremo, el arquitecto ideológico de todo el sistema mexica.
Sirvió a 3 emperadores distintos. Vivió casi 100 años. Y en ese tiempo hizo algo que muy pocos hombres en la historia han logrado. Reescribió la realidad. Cuando los mexicas eran todavía un pueblo menor, subordinados a otros señoríos más poderosos, Tlacaelel tomó una decisión que cambiaría todo. Ordenó quemar los libros, todos los códices históricos de los pueblos de la región, destruidos. ¿Por qué? Porque la historia que existía no le convenía. En esa historia, los mexicas eran recién llegados, un pueblo sin linaje noble, sin gloria antigua. Tlacaelel necesitaba otra historia, así que escribió una nueva. En la nueva versión, los mexicas no eran un pueblo cualquiera, eran el pueblo elegido del sol. Su dios, Huitzilopochtli, no era un dios menor entre muchos. Era el dios supremo, el que mantenía vivo al universo, y la misión de los mexicas no era simplemente sobrevivir o prosperar. Era cósmica, era absoluta, era inapelable. Alimentar al sol con sangre humana para que el mundo no se destruyera. Con esa idea, Tlacaelel convirtió cada guerra en un acto sagrado, cada conquista en un mandato divino, cada sacrificio en un servicio al universo entero. No estaban matando personas, estaban salvando la creación. Y aquí es donde el sistema se vuelve verdaderamente aterrador. Porque Tlacaelel no solo necesitaba guerras para capturar prisioneros. Necesitaba un flujo constante, predecible, industrial de víctimas. Así que inventó algo que no existía en ningún otro lugar del mundo: la Guerra Florida. Xochiaoyotl, la Guerra de las Flores. No era una guerra para conquistar territorio. No era una guerra para destruir al enemigo. Era una guerra cuyo único propósito era capturar prisioneros vivos para el sacrificio. Los mexicas y sus enemigos acordaban fechas y lugares. Se presentaban en el campo de batalla, luchaban con reglas específicas. Y el objetivo no era matar al rival, sino tomarlo prisionero. Los guerreros más valientes no eran los que más mataban, eran los que más capturaban. La jerarquía militar entera giraba en torno a cuántos hombres habías entregado vivos a los sacerdotes. Era un sistema tan eficiente que producía víctimas de manera casi continua. Pero hay una pregunta que nadie en Tenochtitlán se atrevía a hacer en voz alta. Una pregunta que, si se respondía honestamente, hacía temblar todo el edificio ideológico que Tlacaelel había construido. ¿Qué sentían los pueblos que ponían los cuerpos? Los tlaxcaltecas, los totonacas, los huexotzincas, los pueblos que año tras año veían cómo sus hijos, sus hermanos, sus padres eran arrastrados hacia Tenochtitlán para no volver jamás. ¿Qué crecía en sus corazones mientras el imperio exigía más y más sangre? No fe, no respeto, no lealtad, odio. Un odio silencioso, acumulado durante generaciones, esperando el momento exacto para detonar. Y ese momento estaba llegando. Venía del mar, y nadie en Tenochtitlán lo vio venir. Había una ciudad que los mexicas nunca pudieron tomar. Lo intentaron durante décadas. Mandaron ejércitos, mandaron amenazas, mandaron embajadores con advertencias que equivalían a sentencias de muerte. Y cada vez esa ciudad los rechazó. No por miedo, no por orgullo, sino porque habían tomado una decisión que para ellos era más valiosa que la propia vida. Nunca se arrodillarían ante Tenochtitlán. Esa ciudad era Tlaxcala. Y la decisión de Tlaxcala de resistir al imperio azteca fue, sin saberlo, la grieta invisible en la muralla más poderosa de América. La grieta que años después se convertiría en el derrumbe total. Para entender lo que Tlaxcala representaba, hay que entender lo que era vivir en la sombra del imperio. Ser pueblo tributario de los mexicas no significaba simplemente pagar impuestos. Significaba vivir con la certeza de que en cualquier momento, en cualquier festividad religiosa del calendario azteca, y había docenas de ellas al año, llegaban los recaudadores.
Llegaban con listas, llegaban con números exactos. Y si el número de guerreros capturados no era suficiente, si la cuota de sangre no se cumplía, las consecuencias eran inmediatas y devastadoras. Los pueblos tributarios no solo entregaban prisioneros de guerra. En los períodos de escasez de conflictos armados, entregaban a sus propios habitantes, padres que vendían a sus hijos para pagar deudas. Comunidades enteras que sorteaban quién sería el siguiente en subir las escaleras del Templo Mayor. Era un sistema que no tenía fondo, que no tenía límite, que nunca decía suficiente. Y Tlaxcala lo sabía. Tlaxcala lo había visto desde afuera durante generaciones. Rodeada completamente por territorio mexica o por pueblos aliados de los mexicas, Tlaxcala era técnicamente un enclave imposible. No tenía acceso al mar. No tenía acceso a las rutas comerciales principales. Los mexicas les habían cortado el comercio deliberadamente, negándoles el algodón, negándoles la sal, negándoles el acceso a los mercados de la costa. Era un bloqueo económico diseñado para asfixiarlos lentamente, para doblarlos sin necesidad de una guerra costosa. Pero Tlaxcala no se dobló, se endureció. Cada generación de tlaxcaltecas que creció bajo ese bloqueo creció con una identidad forjada en la resistencia. No eran los sometidos, no eran los que bajaban la cabeza, eran los únicos que se habían atrevido a decirle no al imperio más poderoso del continente. Y eso les daba algo que el oro y el jade no podían comprar: dignidad. Pero Tlaxcala no estaba sola en su odio. Estaba rodeada de él. Los totonacas de la costa veracruzana llevaban años mirando cómo sus mejores guerreros no regresaban de las guerras floridas. Los huexotzincas al sur guardaban el recuerdo de masacres que ningún código oficial registraba, pero que cada abuela contaba en voz baja alrededor del fuego. Los cholultecas, cuya ciudad era supuestamente aliada de los mexicas, albergaban un resentimiento profundo que solo esperaba una excusa para manifestarse. El imperio azteca, en su obsesión por alimentar al sol, había logrado algo extraordinario y suicida al mismo tiempo. Había creado una coalición de odio que abarcaba cientos de miles de personas, distribuidas estratégicamente alrededor de Tenochtitlán, todas unidas por una sola experiencia compartida: el dolor de haber perdido a alguien en las escaleras de una pirámide. Y entonces, en el año Uno Caña del calendario mexica, aparecieron los barcos. Hernán Cortés no conquistó México. Eso es lo primero que hay que entender. Lo que hizo Cortés fue algo más complejo, más político y en cierta forma más aterrador. Encontró el odio que ya existía y lo organizó. Cuando los barcos españoles tocaron la costa del Golfo, los primeros en acercarse no fueron guerreros mexicas. Fueron totonacas, pueblos que vivían bajo el yugo del imperio y que, al ver a estos extranjeros con armas desconocidas y animales que nunca habían visto, hicieron un cálculo político frío y preciso: el enemigo de mi enemigo. Cortés era inteligente, Cortés era brutal, pero sobre todo, Cortés sabía escuchar, y lo que escuchó en esos primeros días en la costa lo cambió todo. No estaba enfrentando a un pueblo unido. Estaba parado en el centro de un volcán que llevaba décadas acumulando presión. Solo necesitaba encontrar la fisura correcta. La fisura tenía nombre: Malintzin. Una mujer que los españoles llamarían la Malinche, y que la historia mexicana posterior convertiría en símbolo de traición. Pero la realidad de Malintzin era mucho más complicada y mucho más reveladora que ese juicio simple. Era náhuatl de nacimiento, hablaba perfectamente el náhuatl y el maya, y cuando aprendió el español en semanas, algo que dejó atónitos a los propios conquistadores, se convirtió en el puente entre dos mundos. Lo que Malintzin le tradujo a Cortés no eran solo palabras, le tradujo el mapa del odio.
Le explicó quién odiaba a quién, qué pueblos estaban al borde de la rebelión, qué heridas no habían sanado, qué promesas podría hacer un extranjero poderoso para convertir enemigos del imperio en aliados. Y Cortés escuchó cada palabra. Pero había un problema enorme que Cortés todavía no había resuelto. Para llegar a Tenochtitlan, para enfrentarse al imperio en su propio corazón, necesitaba cruzar territorio tlaxcalteca. Y los tlaxcaltecas, ese pueblo que no se había arrodillado ante nadie en generaciones, no tenían ninguna razón para confiar en un extranjero que llegaba con caballos y pólvora. La primera vez que los españoles entraron en contacto con los tlaxcaltecas, no hubo alianza, hubo batalla. Una batalla que estuvo a punto de destruir la conquista antes de que comenzara. Los tlaxcaltecas mandaron a sus mejores guerreros. No cientos, miles. Algunas crónicas hablan de hasta 50.000 combatientes descendiendo sobre un grupo de 400 españoles exhaustos, hambrientos, que llevaban semanas marchando bajo un sol que no conocían, con armaduras que pesaban como condenas. Cualquier cálculo racional decía que los españoles debían morir ahí, en ese valle, sin nombre en los libros de historia, sin gloria, y sin embargo, no murieron. La razón no fue sobrenatural, aunque los propios españoles después lo interpretaron así. La razón fue tecnológica y psicológica al mismo tiempo. Los caballos. Los tlaxcaltecas nunca habían visto caballos. En toda la historia de América, el caballo había desaparecido hacía 12.000 años. Y cuando vieron a esos animales enormes cargando hacia ellos con jinetes encima, el cerebro humano hizo lo que siempre hace ante lo completamente desconocido. Se paralizó. Esa fracción de segundo de parálisis era todo lo que los españoles necesitaban. Sumado a eso, las armas de fuego. El sonido, el humo, el impacto de un proyectil que atravesaba la armadura de algodón sin resistencia. No era que los españoles fueran invencibles, era que cada herramienta que traían atacaba simultáneamente al cuerpo y a la mente del enemigo. Y en guerra, la mente siempre cae antes que el cuerpo. Pero aquí viene el giro que nadie anticipa, el giro que define todo lo que sigue. Los tlaxcaltecas perdieron varias batallas, sufrieron bajas significativas. Y entonces, su consejo de guerra se reunió para tomar la decisión más importante de su historia. La decisión que durante siglos los historiadores mexicanos debatirían con una mezcla de comprensión y vergüenza. La decisión que cambió el destino de un continente. Xicotencatl el Viejo, el líder más anciano y respetado de Tlaxcala, se impuso sobre su propio hijo, Xicotencatl el Joven, que quería seguir combatiendo. El viejo lo vio con una claridad brutal que solo dan los años y el dolor acumulado. No vio a un enemigo en Cortés, vio una oportunidad. Llevamos décadas esperando algo que debilitara a los mexicas, habría dicho en esencia, y ahora el destino nos manda algo que ellos tampoco han visto jamás. ¿Vamos a desperdiciar eso peleando contra él? La alianza se selló. Y fue, desde el primer momento, una alianza de conveniencias perfectamente conscientes de ambos lados. Cortés no engañó a los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas no eran ingenuos. Ambos sabían exactamente qué estaban haciendo, usar al otro para destruir a un enemigo común. Cortés obtuvo lo que le faltaba, un ejército local masivo, conocedores del territorio, que odiaban a los mexicas con la intensidad de quien ha perdido familia en sus pirámides. Los tlaxcaltecas obtuvieron lo que llevaban generaciones esperando, una fuerza exterior lo suficientemente poderosa como para inclinar la balanza que durante tanto tiempo había aplastado a los pueblos del entorno. Y así, con esta alianza que la historia simplificará después como traición, comenzó la marcha hacia Tenochtitlán. Pero antes de llegar a la capital había una parada obligatoria,
Una parada que Cortés no planeó como masacre, o eso diría él después. Una ciudad que era supuestamente neutral, supuestamente en paz, supuestamente aliada de los españoles. Su nombre era Cholula, y lo que ocurrió ahí reveló algo sobre Cortés que muchos prefieren ignorar, que su brutalidad no era solo estrategia, era también mensaje. Cholula era la segunda ciudad más grande de México Central. Su gran pirámide era más voluminosa que la de Keops en Egipto. Tenía decenas de templos, un mercado enorme, una población de hasta 100.000 habitantes. Era, en términos modernos, una metrópoli. Malintzin descubrió, o dijo haber descubierto, que los cholultecas planeaban una emboscada contra los españoles por instrucciones de Moctezuma. Cortés convocó a los nobles y guerreros de la ciudad a una plaza cerrada, y cuando estuvieron todos dentro, dio la orden. La matanza de Cholula duró 2 horas. Murieron entre 3.000 y 6.000 personas. La ciudad fue saqueada e incendiada. El mensaje llegó a Tenochtitlán antes que los propios españoles, y el efecto que tuvo sobre Moctezuma II fue exactamente el que Cortés buscaba. No furia, no determinación de combatir. Algo mucho más paralizante y mucho más peligroso para un líder en tiempos de guerra. Duda. Moctezuma era un hombre inteligente. Era un administrador brillante, un político sofisticado, un líder que había expandido el imperio más que ninguno de sus predecesores. Pero tenía una fisura en su carácter que el sistema de creencias mexica había cavado profundamente en él desde niño. Era profundamente, visceralmente supersticioso, y los presagios no eran buenos. Años antes de que llegaran los españoles, los sacerdotes habían reportado señales: un cometa, un incendio espontáneo en el templo de Huitzilopochtli, el lago de Texcoco que hirvió sin razón aparente y destruyó canoas, un pájaro extraño con un espejo en la cabeza en el que Moctezuma, según la leyenda, vio guerreros desconocidos avanzando sobre su ciudad. En otro líder, en otro contexto, estos presagios habrían sido ignorados o reinterpretados. Pero Moctezuma había construido su legitimidad sobre la idea de que los dioses hablaban a través de él. Si ahora los dioses enviaban señales de destrucción, ¿cómo podía ignorarlas sin destruir su propia autoridad? Y entonces apareció la idea más peligrosa de todas. La idea que sus propios consejeros le pusieron en la mente y que Cortés, a través de Malintzin, supo explotar con una precisión quirúrgica. ¿Y si Cortés era Quetzalcóatl? ¿Y si el dios serpiente emplumado, que según la profecía regresaría del oriente en el año 1 Caña, había llegado finalmente a reclamar su trono? El año en que llegaron los españoles era, en el calendario mexica, el año 1 Caña. Cortés llegó del oriente. Llegó con hombres de piel clara. Y la profecía decía exactamente eso. La coincidencia era demasiado perfecta. Y para Moctezuma, demasiado aterradora para ignorarla. Moctezuma cometió el error que solo cometen los hombres que han tenido demasiado poder durante demasiado tiempo. El error de creer que el mundo se comportaría según las reglas que él conocía. Que este extranjero, fuera Dios o fuera hombre, podría ser manejado con los instrumentos que siempre habían funcionado. Regalos, diplomacia, demostraciones de poder, y si todo fallaba, la amenaza silenciosa del imperio más formidable del continente. Mandó emisarios, mandó regalos, mandó oro, y fue el peor movimiento posible. Cuando Cortés recibió los presentes de Moctezuma, los ojos de sus soldados cambiaron. Hombres que habían cruzado un océano buscando fortuna, que habían sobrevivido tormentas, enfermedades y batallas, que habían estado a punto de amotinarse más de una vez, vieron ese oro y entendieron que no habían venido a explorar. Habían venido al lugar correcto.
el lugar donde la riqueza era tan grande que se usaba como ofrenda diplomática. Cortés escribió a Carlos I de España describiendo lo que sus ojos veían. La descripción era tan extraordinaria que el rey la leyó 2 veces. Una ciudad en medio de un lago, conectada por calzadas enormes, con acueductos de agua dulce, con un mercado donde se comerciaba con todo lo que existía en el mundo conocido y con cosas que no existían en ningún otro lugar. Una ciudad, escribió Cortés, que superaba en belleza y organización a cualquier cosa que hubiera visto en Europa, y él venía a tomarla. La entrada de Cortés a Tenochtitlán, el 8 de noviembre de 1519, es uno de los momentos más extraordinarios y más cargados de tensión de la historia humana. 2 mundos que nunca habían sabido el uno del otro, cara a cara por primera vez, cada uno intentando leer al otro con códigos completamente distintos. Moctezuma salió personalmente a recibirlo. Nadie tocaba al emperador. Nadie miraba al emperador a los ojos. Nadie pisaba el suelo frente al emperador sin haberse quitado las sandalias primero. Era el hombre más poderoso del hemisferio occidental y salió a la calzada con su séquito de nobles, cubierto de jade y oro y plumas de quetzal, a recibir a un extranjero polvoriento que llegaba con 400 soldados hambrientos y miles de aliados indígenas que los mexicas miraban con un desprecio apenas disimulado. Cortés se bajó del caballo y, según las crónicas españolas, intentó abrazar a Moctezuma. Los nobles mexicas se interpusieron horrorizados. Nadie tocaba al emperador. Fue el primer choque, pequeño, casi ceremonial, pero perfectamente representativo de todo lo que vendría después. 2 sistemas de poder, 2 concepciones del mundo, 2 formas de entender la autoridad, chocando en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio. Los españoles fueron alojados en el palacio de Axayácatl, el padre de Moctezuma. Un palacio enorme, lujoso, perfectamente equipado y perfectamente vigilado. Porque Moctezuma no era un ingenuo. Sabía que estos extranjeros eran peligrosos. Lo que no sabía era qué hacer con ese peligro. Atacarlos dentro de la ciudad significaría una batalla en las calles de Tenochtitlán. Dejarlos ir significaría que regresarían con más fuerzas. Mantenerlos cerca significaba tenerlos controlados, pero también vulnerables a sus propias acciones. Era un equilibrio imposible. Y Moctezuma, el hombre que había administrado el imperio más complejo de América, se paralizó frente a él. Cortés resolvió la parálisis de la única forma que sabía resolver los problemas, con una brutalidad directa y sin disculpas. Tomó a Moctezuma prisionero. La audacia del movimiento era tan extrema que los propios soldados españoles dudaron cuando Cortés lo propuso. Arrestar al emperador en su propia capital, rodeados de cientos de miles de guerreros mexicas, con un solo punto de salida por calzadas que podían cortarse en minutos. Era, objetivamente, una locura. Pero Cortés entendía algo que sus soldados no terminaban de procesar. Entendía que Moctezuma ya estaba prisionero de algo mucho más poderoso que cualquier cadena física. Estaba prisionero de su propio sistema de creencias, de su propia duda, de esa pregunta que no podía responderse con certeza. ¿Y si realmente es un Dios? Un hombre que duda no pelea. Un hombre que duda negocia, cede, espera. Y eso era exactamente lo que Moctezuma haría. Lo llevaron a vivir al Palacio Español bajo una custodia que él mismo públicamente describió como voluntaria. Siguió gobernando, siguió recibiendo nobles, siguió administrando el imperio. Pero cada orden pasaba ahora por Cortés. Cada decisión tenía un filtro. El hombre más poderoso de América se había convertido en el mejor rehén de la historia. Pero mientras Cortés jugaba esa partida de ajedrez en Tenochtitlán, algo ocurrió a sus espaldas que amenazó con destruir todo lo que había construido. Desde Cuba llegó una flota.
no para reforzarlo, para arrestarlo. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez, había enviado a Pánfilo de Narváez con 19 barcos y 1.400 soldados con una misión específica: capturar a Cortés, que había actuado sin autorización, y llevarlo de regreso encadenado. Cortés dejó a Pedro de Alvarado al mando en Tenochtitlán. Salió a enfrentar a Narváez. Lo derrotó en una noche. Convenció a la mayoría de sus soldados de unirse a él con promesas de oro y regresó a Tenochtitlán en tiempo récord, ahora con un ejército más grande. Pero cuando llegó, la ciudad ya no era la misma. Lo que Pedro de Alvarado había hecho en su ausencia había encendido el fuego que Cortés tan cuidadosamente había mantenido bajo control, un fuego que ahora amenazaba con consumirlos a todos. Durante una festividad religiosa mexica, el Toxcatl, los nobles y guerreros más importantes de Tenochtitlán se reunieron en el recinto sagrado del Templo Mayor para celebrar con danzas y ofrendas. Estaban desarmados. Era una ceremonia, era un momento de devoción. Alvarado ordenó cerrar las salidas y después ordenó la masacre. Nadie sabe con certeza qué motivó a Alvarado. Algunos dicen que descubrió un complot para atacar a los españoles. Otros dicen que simplemente tenía miedo y el miedo lo hizo actuar antes de pensar. Lo que sí se sabe es el resultado. Entre 200 y 1,000 nobles y guerreros mexicas, la élite militar y religiosa de Tenochtitlán, fueron asesinados en el lugar más sagrado de su ciudad. Y Tenochtitlán despertó. Hay un sonido que los sobrevivientes españoles describieron en sus crónicas con una precisión que todavía eriza la piel siglos después. No era el grito de guerra. No era el tambor ceremonial. Era algo más primitivo, más visceral, más aterrador que cualquier arma. Era el sonido de una ciudad entera, 300,000 personas, despertando al mismo tiempo con una sola idea en la mente: venganza. Las calles de Tenochtitlán se llenaron en minutos, no en horas, en minutos, porque el dolor que Alvarado había detonado con su masacre en el Templo Mayor no era nuevo. Era el dolor acumulado de generaciones, el dolor de cada familia que había perdido a alguien en las escaleras de sus propias pirámides, el dolor de vivir bajo un sistema que te pedía sangre y más sangre, y nunca decía suficiente. Y ahora ese dolor tenía un objetivo diferente. Tenía rostros barbudos y armaduras de metal y caballos, que ya no parecían divinos, sino simplemente animales asustados. Cortés regresó a Tenochtitlán para encontrar a sus hombres sitiados. El palacio de Axayácatl estaba rodeado. Las calzadas estaban cortadas. El mercado estaba cerrado. No llegaba comida, no llegaba agua dulce, no llegaba ningún refuerzo desde afuera. Los mexicas habían aprendido rápido. Habían estudiado a sus enemigos durante meses y sabían exactamente dónde golpear. Cortés intentó lo único que le quedaba. Sacó a Moctezuma al balcón del palacio para que hablara a su pueblo, para que ordenara la calma, para que usara la autoridad imperial que todavía, teóricamente, poseía. Lo que ocurrió a continuación fue el momento en que el mundo de Moctezuma se terminó de derrumbar. Su propio pueblo le arrojó piedras. No todos, pero suficientes. Los gritos que subían desde la multitud no eran de reverencia ni de obediencia. Eran de furia y de algo aún más devastador para un emperador: desprecio. Lo llamaron cobarde. Lo llamaron traidor. Lo llamaron el hombre que había entregado el imperio a los extranjeros sin pelear. Moctezuma fue herido por las piedras. Se retiró al interior del palacio y, según la mayoría de las fuentes, simplemente se negó a seguir viviendo. Se quitó los vendajes de las heridas. Rechazó la comida. Se tendió en el suelo y esperó la muerte con una pasividad que sus captores españoles no lograban entender, pero que dentro de la lógica mexica tenía un sentido perfecto.
Era el fin de un ciclo. Era el reconocimiento de que los dioses habían hablado. Y Moctezuma, el hombre que había construido su poder sobre la idea de ser el intérprete de los dioses, no podía ignorar ese mensaje. Murió pocos días después. Los españoles dijeron que lo mataron los mexicas. Los mexicas dijeron que lo mataron los españoles. La verdad más probable es la más trágica. Se dejó morir él solo. Con Moctezuma muerto, el nuevo emperador mexica era Cuitláhuac, y Cuitláhuac era exactamente lo opuesto a su predecesor. Donde Moctezuma dudaba, Cuitláhuac actuaba. Donde Moctezuma negociaba, Cuitláhuac atacaba. Y su primer mensaje a los españoles no fue diplomático. Fue un asedio total. Cortés entendió que no podía mantenerse en Tenochtitlán. La ciudad era una trampa perfecta, rodeada de agua, con calzadas que los mexicas controlaban, con una población que los superaba en número por varios cientos a uno. Cada día que pasaban adentro era un día más cerca de una derrota total. Tomó la decisión más difícil de su campaña. Había que escapar. De noche, en silencio, con todo el oro que pudieran cargar. La noche del 30 de junio de 1520 pasó a la historia con un nombre que los propios españoles le pusieron mientras todavía escupían el agua del lago de sus pulmones. La Noche Triste. Cortés organizó la retirada con la precisión que lo caracterizaba, un puente portátil para cruzar las brechas en la calzada. Los soldados en orden, el oro dividido entre los hombres, todo calculado, todo planeado, y todo salió terriblemente mal. Una mujer los vio. Una mujer que salía a buscar agua en la madrugada vio el movimiento en el palacio, vio las sombras de los caballos, vio el brillo del metal bajo la luna y gritó. Y ese grito se propagó por los canales de Tenochtitlán como el sonido de una campana en una catedral vacía, resonando en cada rincón, despertando a cada guerrero, poniendo en movimiento a cada canoa que esperaba en la oscuridad del lago. Los españoles llegaron a la primera brecha en la calzada. La cruzaron. El puente portátil quedó atascado en la piedra y no pudieron recuperarlo. La segunda brecha no tenía puente. Los hombres saltaron, cayeron al agua. Los que llevaban más oro se hundieron primero. Los caballos luchaban contra las corrientes. Las canoas mexicas llegaban desde todas las direcciones, con guerreros que no necesitaban ver en la oscuridad, porque conocían ese lago como conocían sus propias manos. La masacre duró horas. Murieron entre 400 y 800 españoles esa noche. Murieron más de 1000 aliados tlaxcaltecas. Se perdió casi todo el oro. Se perdieron los cañones, la pólvora, los caballos que no lograron llegar a tierra firme. Cortés, según las crónicas, llegó al otro lado de la calzada, se sentó bajo un árbol que todavía hoy se llama el Árbol de la Noche Triste, y lloró. No está claro si lloró por sus hombres muertos, no está claro si lloró por el oro perdido. Lo que sí está claro es que cuando se levantó de ese árbol, la expresión en su rostro ya no era la de un hombre derrotado. Era la de un hombre que acababa de entender exactamente lo que necesitaba hacer para ganar. Porque lo que Cortés vio en esa retirada caótica y sangrienta no fue solo una derrota. Vio algo que cambió todos sus cálculos. Vio que los mexicas, en su furia por perseguirlo, en su necesidad de capturar prisioneros para el sacrificio, en esa lógica de la guerra florida que Tlacaelel había construido generaciones atrás, no lo remataron cuando pudieron. Tuvieron a los españoles en el agua, en la oscuridad, sin armas, sin caballos, sin organización. Pudieron haberlos eliminado a todos. Pudieron haber terminado la conquista esa noche, pero su sistema de guerra no estaba diseñado para matar. Estaba diseñado para capturar. Y esa diferencia fundamental, esa contradicción entre lo que el imperio necesitaba espiritualmente y lo que necesitaba militarmente,
Fue la última gran grieta en una estructura que ya llevaba demasiado tiempo agrietándose. El Imperio Azteca no perdió la guerra esa noche, pero perdió la oportunidad de ganarla. Y en la guerra, como en la vida, hay oportunidades que solo se presentan una vez. Cortés no huyó. Eso es lo primero que hay que entender sobre lo que ocurrió después de la Noche Triste. Un hombre diferente, un hombre con menos ambición o con más sensatez, habría tomado a sus sobrevivientes y regresado a la costa. Habría escrito una carta al rey explicando que el imperio era demasiado poderoso, que las bajas eran demasiado grandes, que necesitaba refuerzos masivos antes de intentarlo de nuevo. Cortés hizo exactamente lo contrario. A 12 días de marcha de Tenochtitlán, todavía curando heridas, todavía contando muertos, todavía con el agua del lago Texcoco en las botas, convocó a sus capitanes y les anunció que iban a regresar. No en meses, no cuando llegaran refuerzos de Cuba. Iban a regresar y iban a tomar esa ciudad. El silencio que siguió a ese anuncio lo dice todo. Pero Cortés tenía una lógica que sus capitanes tardaron en comprender. Una lógica que iba mucho más allá de la audacia o la terquedad. Mientras los españoles se recuperaban en territorio tlaxcalteca, algo estaba ocurriendo en Tenochtitlán que ningún ejército, ninguna estrategia y ningún dios podría haber detenido. Viajó con los españoles algo que no tenía nombre todavía en el mundo mexica, algo invisible, silencioso, infinitamente más mortífero que cualquier espada o arcabuz. Algo que los mexicas no podían combatir porque ni siquiera podían verlo. La viruela. El primer brote apareció en Tenochtitlán pocas semanas después de la Noche Triste. Nadie en América había visto esa enfermedad. Nadie tenía defensas contra ella. El sistema inmunológico de poblaciones que llevaban miles de años aisladas del resto del mundo no tenía ningún mecanismo para reconocerla ni para combatirla. La viruela se movió por Tenochtitlán con una velocidad y una brutalidad que los propios mexicas interpretaron como una señal divina más, como otra prueba de que los dioses habían abandonado al imperio. Cuitláhuac, el emperador que había reemplazado a Moctezuma, el hombre duro y decidido que había organizado la resistencia y humillado a los españoles en la Noche Triste, murió de viruela 80 días después de asumir el poder. 80 días. No le dio tiempo ni a consolidar su gobierno. Lo reemplazó Cuauhtémoc, 25 años. Joven, valiente, lúcido sobre la enormidad de lo que enfrentaba. Cuauhtémoc sabía que los españoles regresarían. Sabía que traerían más hombres, más armas, más aliados indígenas. Sabía que la viruela seguía matando a su pueblo mientras los españoles, inmunes, se recuperaban y se reorganizaban en Tlaxcala. Y a pesar de todo eso, decidió pelear. No porque creyera que podía ganar, sino porque rendirse sin pelear era una idea que su formación, su cultura y su propia naturaleza hacían imposible de contemplar. Cortés regresó con un plan diferente. Había entendido la lección de la Noche Triste. Tenochtitlán en el lago era inexpugnable para un ataque directo. Las calzadas eran trampas. Los canales eran ventajas para los defensores. La ciudad misma era un arma. Así que decidió convertir esa ventaja en una trampa. Mandó construir bergantines. 13 barcos de madera, diseñados para navegar en el lago Texcoco, con cañones a bordo. Los construyeron en Tlaxcala, los desarmaron, cargaron las piezas a hombros durante días de marcha a través de montañas y los reensamblaron a orillas del lago. Fue una operación logística de una complejidad extraordinaria, ejecutada por miles de aliados tlaxcaltecas que cargaron vigas y clavos y lonas bajo un sol que no perdonaba. Cuando los bergantines tocaron el agua del lago Texcoco, la balanza de la guerra cambió definitivamente. El sitio de Tenochtitlan comenzó en mayo de 1521. Cortés cortó primero los acueductos.
Sin agua dulce, la ciudad más grande de América dependía de lo que pudiera almacenar. Después cortó las rutas de suministro. Sin comida entrando, cada día que pasaba era un día más de hambre para 300.000 personas. Después desplegó los bergantines para controlar el lago, destruyendo la flota de canoas mexicas, que era la única forma de romper el cerco. Y entonces comenzó el avance. Lo que siguió durante 75 días fue uno de los sitios más brutales y más devastadores de la historia militar del mundo. No fue una batalla. Fue una demolición sistemática, calle por calle, canal por canal, edificio por edificio. Los españoles avanzaban durante el día, ganaban terreno, destruían templos y casas para que los mexicas no pudieran usarlos como fortalezas. Y cada noche, Cuauhtémoc contraatacaba y recuperaba parte de lo perdido. Los mexicas lucharon con una ferocidad que dejó atónitos a los propios españoles. Hombres que llevaban semanas sin comer, debilitados por la viruela, viendo cómo su ciudad se convertía en escombros alrededor de ellos, seguían combatiendo, seguían resistiendo, seguían negándose a la rendición que Cortés les ofrecía repetidamente, con condiciones que en su opinión eran más que razonables. Cuauhtémoc respondió cada oferta con la misma respuesta: silencio y más resistencia. Pero el verdadero horror del sitio no era el combate entre ejércitos, era lo que ocurría dentro de la ciudad sitiada. La viruela seguía matando, mientras el hambre comenzaba su propio trabajo, metódico y cruel. Los canales de Tenochtitlán, esos mismos canales que habían maravillado a Cortés cuando los vio por primera vez, estaban llenos de cadáveres. El agua estaba contaminada. Las calles, que habían sido las más limpias y organizadas del continente americano, se habían convertido en un paisaje que ningún sobreviviente, español o mexica, lograba describir sin que la voz se quebrara. Los aliados indígenas de Cortés, los tlaxcaltecas, los texcocanos, los totonacas, sumaban para entonces más de 100.000 guerreros alrededor del lago. Más de 100.000 personas que habían esperado generaciones para ver caer a Tenochtitlán, que habían enterrado a sus muertos sacrificados, que habían vivido con el miedo del tributo de sangre durante tanto tiempo que ya ni recordaban cómo era la vida sin él. Y ahora veían la ciudad hundirse, y no sentían compasión, sentían justicia. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc intentó escapar por el lago en una canoa. Fue interceptado por uno de los bergantines españoles. Lo capturaron vivo. Lo llevaron ante Cortés. La imagen que las crónicas describen de ese encuentro es una de las más cargadas de significado de toda la historia americana. Cuauhtémoc miró a Cortés y señaló el puñal que el conquistador llevaba en el cinto, y le dijo, con una calma que solo se consigue cuando ya no queda nada que perder: ya he hecho todo lo que estaba en mi poder para defender a mi pueblo. Haz conmigo lo que quieras. Cortés no lo mató. No ese día. Lo necesitaba para administrar la rendición, para evitar que los últimos defensores siguieran combatiendo entre los escombros. Cuauhtémoc vivió 3 años más, prisionero, torturado en algún momento para que revelara dónde estaba el tesoro de Moctezuma, y finalmente ejecutado en 1525, acusado de conspiración. Murió como había vivido, sin rendirse del todo, sin dar lo que le pedían. Tenochtitlán había caído. La ciudad más grande del hemisferio occidental era un montón de escombros, cadáveres y silencio. De los 300.000 habitantes que tenía al inicio del sitio, una fracción había sobrevivido. El lago Texcoco, que alguna vez reflejó la ciudad más extraordinaria que el continente había producido, ahora reflejaba solo humo y ceniza. Y sobre esas ruinas, Cortés comenzó a construir otra ciudad. La llamó Ciudad de México, la capital de la Nueva España.
construida literalmente encima de los cimientos de lo que destruyó. Pero la historia del Imperio Azteca no termina ahí. Porque la pregunta que este documental ha estado persiguiendo desde el primer segundo todavía no tiene respuesta completa. La pregunta que importa, la pregunta que resuena siglos después con una incomodidad que no desaparece. ¿Quién destruyó realmente el Imperio Azteca? Hay una narrativa que se enseña en los libros de texto y que es, en el mejor de los casos, incompleta. La narrativa dice que Hernán Cortés llegó con 500 hombres y derrotó al imperio más poderoso de América. Que los españoles, con su superioridad tecnológica y su audacia, conquistaron un mundo. Es una historia limpia, ordenada, con un héroe claro y un vencido claro. Es también, fundamentalmente, una mentira por omisión. Porque la verdad es más incómoda, más compleja y mucho más reveladora sobre la naturaleza del poder, sobre cómo los imperios se sostienen y cómo se destruyen desde adentro antes de que cualquier enemigo externo toque sus murallas. Hagamos el cálculo que nadie hace en las clases de historia. Cortés entró a Tenochtitlán con 400 soldados españoles. 400. Contra una ciudad de 300.000 habitantes, protegida por un lago, conectada solo por calzadas controlables, con un ejército profesional que llevaba generaciones perfeccionando el arte de la guerra. Si la matemática fuera lo único que importara en la historia, Cortés debería haber muerto en la primera semana. Pero en el sitio final de Tenochtitlán, el ejército que rodeó la ciudad no tenía 400 hombres. Tenía más de 100.000, y de esos 100.000, aproximadamente 900 eran españoles. El 99% del ejército que destruyó el Imperio Azteca era indígena: tlaxcaltecas, texcocanos, totonacas, huexotzincas, cholultecas, pueblos que habían vivido bajo el terror del tributo de sangre durante generaciones. Pueblos que habían visto a sus hijos subir las escaleras del Templo Mayor sin volver. Pueblos que odiaban a los mexicas con una intensidad que ningún español podría haber fabricado ni instrumentalizado si ese odio no hubiera existido previamente, profundamente, auténticamente. Cortés no creó esa coalición, la heredó. El Imperio Azteca la había construido durante 100 años de terror sistemático, de sacrificios masivos, de tributos de sangre, de un sistema que convertía a los pueblos sometidos no en súbditos leales, sino en enemigos contenidos que esperaban el momento exacto para actuar, y cuando llegó ese momento, no dudaron. Esto nos lleva a la pregunta central que este documental ha estado persiguiendo desde el primer segundo. Desde esa imagen del cuchillo de obsidiana levantado hacia el cielo. Desde ese silencio de 300.000 personas que no era reverencia, sino terror. ¿Fue el miedo una estrategia de poder efectiva a corto plazo? Sí, absolutamente. El miedo funcionó durante más de 100 años. Funcionó para expandir el imperio desde un islote miserable hasta dominar casi todo México central. Funcionó para recaudar tributos sin necesidad de ejercer violencia directa constante. Funcionó para mantener a los pueblos sometidos en una parálisis que parecía estabilidad. Pero el miedo tiene una falla estructural que Tlacaelel, con toda su brillantez política, no calculó o eligió ignorar. El miedo no genera lealtad. Genera obediencia con fecha de vencimiento. La lealtad nace del beneficio compartido, de la identidad común, de la sensación de que el poder que te gobierna tiene en cuenta tu bienestar. Los romanos lo entendieron y por eso su imperio duró siglos otorgando ciudadanía y derechos a los pueblos conquistados. Los mongoles lo entendieron parcialmente, permitiendo autonomía cultural a cambio de tributo. Incluso los imperios más brutales de la historia encontraron formas de crear algo más que terror puro. Los mexicas no lo hicieron.
o no quisieron hacerlo. Su sistema ideológico, esa brillante construcción de Tlacaelel que convertía cada guerra en un mandato divino y cada sacrificio en un servicio cósmico, no tenía espacio para la integración. No tenía espacio para decirle a un pueblo totonaca o tlaxcalteca que también ellos eran parte de algo más grande, que también ellos tenían un lugar en ese universo que los mexicas pretendían sostener con sangre. Para los mexicas, los otros pueblos no eran ciudadanos potenciales, eran recursos. Y los recursos no se convierten en aliados cuando llega la crisis. Hay un momento específico que resume todo esto con una claridad brutal. Cuando Cuauhtémoc fue capturado y Tenochtitlán cayó, los aliados indígenas de Cortés no celebraron moderadamente. No fue una victoria táctica que reconocieron con satisfacción profesional. Celebraron con una intensidad que los propios españoles describieron como aterradora, porque para ellos no era solo una batalla ganada, era el fin de una pesadilla generacional. Era el momento en que el monstruo que había devorado a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres en ceremonias que no podían negarse bajo pena de destrucción total, ese monstruo finalmente había caído. El imperio azteca no fue conquistado desde afuera, fue implosionado desde adentro por el peso de su propio terror acumulado. Pero aquí, en este punto, la historia exige honestidad total, porque sería demasiado fácil, demasiado cómodo, terminar este documental convirtiendo a los aliados indígenas en héroes simples y a los mexicas en villanos simples. La realidad, como siempre, es más oscura y más humana que eso. Los pueblos que se aliaron con Cortés no obtuvieron la libertad que buscaban. Obtuvieron un amo diferente. Los españoles, una vez consolidada la conquista, impusieron su propio sistema de explotación que en muchos aspectos fue tan brutal como el que reemplazó. La encomienda, el trabajo forzado en las minas, las enfermedades que diezmaron a la población indígena de manera catastrófica. Todo eso llegó con la victoria española. Los tlaxcaltecas, que habían sido los aliados más decisivos de toda la conquista, que sin su participación Tenochtitlán nunca habría caído, recibieron algunos privilegios especiales que duraron unas pocas generaciones antes de disolverse en el mismo sistema colonial que aplastó a todos los demás. Cambiaron un conquistador por otro, y no lo supieron hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué nos dice entonces el imperio azteca sobre el poder? ¿Qué lección, si es que existe una, sobrevive a 5 siglos de distancia y sigue siendo relevante? Nos dice que el miedo es el instrumento de poder más potente y más frágil que existe simultáneamente, que un sistema construido sobre el terror puede alcanzar alturas extraordinarias, puede sostener una complejidad administrativa impresionante, puede generar una civilización con arte, astronomía, arquitectura y filosofía de primer nivel mundial. Los mexicas hicieron todo eso. No eran simples. No eran bárbaros, eran una civilización sofisticada que eligió el terror como su columna vertebral, y esa elección fue también su sentencia, porque al final lo que destruyó al imperio azteca no fue la pólvora española, no fueron los caballos, no fue la viruela, aunque la viruela aceleró brutalmente el proceso. Lo que destruyó al imperio fue algo que había estado creciendo silenciosamente durante décadas en los corazones de los pueblos sometidos. Fue el momento en que el miedo que controlaba a esos pueblos fue superado por algo más fuerte. Fue el momento en que el odio acumulado, la humillación generacional, el dolor de cada familia que había perdido a alguien en las escaleras de una pirámide, encontró una salida. El imperio azteca creó, con su propio terror, el ejército que lo destruyó. Tlacaelel construyó una máquina perfecta para conquistar, pero no construyó una máquina para perdurar. Y en la historia, las civilizaciones que solo saben conquistar pero no saben integrar, que solo saben tomar pero no saben dar, que confunden el silencio del terror con el consenso de la paz,
Esas civilizaciones siempre encuentran el mismo final, no necesariamente destruidas por un enemigo externo más poderoso, sino traicionadas por los propios fantasmas que crearon. Cuauhtémoc murió sin revelar dónde estaba el tesoro de Moctezuma. Hasta el último momento, en el último acto de resistencia que le quedaba, se negó a darles lo que querían. El tesoro nunca apareció. Algunos dicen que está todavía enterrado bajo la Ciudad de México, bajo los cimientos de los edificios coloniales que Cortés construyó sobre las ruinas de Tenochtitlán, bajo las calles de una ciudad que hoy tiene 20 millones de habitantes, que tiene metro y rascacielos, y universidades y museos, que lleva el nombre que Cortés le dio, pero que late todavía con un corazón que se formó mucho antes de que llegara cualquier español. El lago Texcoco fue desecado. Las pirámides fueron destruidas o enterradas. La lengua náhuatl sobrevivió en los márgenes y en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, donde estuvo el corazón del imperio, donde se levantó el templo mayor que vio correr más sangre que cualquier otro lugar del continente. Hay una plaza enorme, abierta, llena de gente que camina sin saber exactamente sobre qué está caminando. Sobre el recuerdo de un imperio que eligió el miedo y pagó el precio exacto de esa elección.